Padre Cristo, hermanos. Vamos a invitarle que abra su Biblia. Vamos a aprovechar el tiempo que tenemos. Y lo vamos a invitar que vaya al libro de Efesios, capítulo 6. La enseñanza anterior ya habíamos leído estos versos, pero vamos a volver a leerlos. Y vamos a tratar, hermano, si nos permite el Señor, terminar esta enseñanza. Efesios capítulo 6, verso 10. Vamos a leer del 10 al 17. Amén. Vamos a tratar de esperar que todos lo tengan. ¿Ya estamos todos ahí? Amén. Dice así en el verso 10. En el nombre de Jesús leemos su palabra. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En el verso 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Verso 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Puede tomar su asiento, hermano, glorificando al Señor. Y en la enseñanza pasada teníamos el título de la enseñanza: la vestimenta correcta representa autoridad. Amén. En esta ocasión tenemos la enseñanza, se llama así, hermano, lleva por nombre 5 de defensa y 1 de muerte. Esa es mi armadura. 5 de defensa y 1 de muerte. Y vamos a mirar, hermano, por qué nosotros como cristianos debemos de tener estos 6 armamentos en nosotros como hijos de Dios. ¿Por qué Dios nos quiere vestir de esta armadura? Y usted se va a poder dar cuenta cómo está vestido usted, cómo usted está peleando la batalla. Y lo más importante, hermano, es que el Señor prácticamente nos pone en un lugar para tomar. Es como si usted llegara, hermano, a un lugar y le dijeran: aquí está lo que tú necesitas. Llega a un trabajo, aquí está lo que tú necesitas, todo para tu trabajo, aquí está. Lo único que tienes que hacer es tomarlo, ¿verdad? Entonces, en el Señor, hermano, si usted se fija, en el libro de Efesios que leímos, el Señor habla de un principio, cómo su iglesia debe de fortalecerse, cómo su iglesia debe de capacitarse. Pero es necesario, hermano, que yo y usted tengamos la vestimenta correcta de parte de Dios. Que no le falte a usted en esta. Qué bueno, hermano, que nos sobrara a nosotros. Que nos sobraran argumentos bíblicos que tuviéramos de más. Pero prácticamente el Señor, hermano, está diciendo que no te falten estos 6 armamentos en tu vestidura. Y el apóstol Pablo, hermano, cuando él estaba encarcelado, mire la revelación que recibe el apóstol Pablo, porque él fue encarcelado cuando estaba en Roma y él no sabía que el Señor, hermano, le iba a dar este mensaje a través de lo que él mirara físicamente. Él sacó, hermano, una conclusión a un nivel
espiritual, mirando a una persona frente de él vestida, y alcanzó a entender él que la vestimenta de ese soldado alcanzaba para una gran enseñanza para la iglesia de Cristo. Siempre ha sido de bendición, hermano, y seguirá siendo de bendición esta revelación que el Señor le dio al apóstol Pablo. En este momento, hermano, el Señor nos quiere capacitar. Mire, la otra semana estaba hablando yo de la vestidura. Prácticamente vamos a hablar de lo mismo, pero a un nivel poquito más profundo. La hermana Delia, después de la enseñanza, concordamos en un hogar y me dio un dato. Me dijo que la única manera que pueden dejar salir a un soldado del ejército es que su papá o su mamá muera. O sea, es tan estricta, hermano, la disciplina que llevan ahí, que es la única manera o la única razón por la que un soldado puede salir del ejército o fuera de las bases armadas. Que su papá muera o que su mamá muera. Y se parece mucho, hermano, porque dice la palabra del Señor que yendo el Señor Jesús caminando con uno de los que le seguía, el que lo seguía le dijo: Señor, espera y voy a enterrar a mi padre. Y el Señor le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Se escucha, hermano, se escucha como que si el Señor hubiera sido egoísta. Pero cuando se trata, hermano, de seguir a Cristo, se trata de decisiones firmes. De que usted y yo sepamos, hermano, a quién hemos decidido servirle, a quién hemos decidido seguir. Y es necesario, hermano, que la tibieza que pueda haber en usted y en mí, es necesario que se vaya diluyendo, que se vaya terminando esa tibieza. Que yo y usted vayamos tomando más seriedad en nuestro servicio a Dios. Y que así como un soldado, hermano, aquí terrenal, que nada más le dicen: la única manera que tú puedes salir de este lugar en tiempos difíciles es que tu papá o tu mamá se muera. Es la única manera que tú puedes obtener un permiso para que salgas de este lugar. Y en el camino del Señor, hermano, en el camino del Señor, el Señor es más flexible con nosotros. Es mucho más flexible que hablando terrenalmente aquí. Pero muchas de las veces nosotros, hermano, tomamos las cosas de Dios en poco. Tomamos las cosas de Dios de una manera. Decimos: bueno, yo me pongo esta parte de la vestidura, pero esta parte no me la pongo. Y estar en la batalla, hermano, estar en la pelea, estar en la guerra, vestido con ciertas partes o ciertos instrumentos en nuestra persona, pues a nosotros nos lleva a un peligro de muerte. Y lo mismo le pasaba al soldado romano en aquel tiempo, cuando Dios le da esta revelación a Pablo. Él no podía, hermano, ir con la espada y con las sandalias y con el cinto y con la coraza y descubierta su cabeza. Tenía que ir con todos los instrumentos que le eran requeridos a un soldado para pelear la buena batalla. Y en este caso, hermano, el Señor nos está diciendo aquí en la palabra de Dios que usted y yo tenemos que tomar. Ahora, el Señor, hermano, no nos está diciendo que nosotros tratemos de buscar por allá a ver si encontramos un casco, a ver si encontramos unas sandalias, a ver si encontramos una coraza, a ver si encontramos un cinto para fajarnos. El Señor nos está poniendo en el lugar donde están, y lo único que te está diciendo el Señor, hermano, dice: toma. O si usted y yo no alcanzamos a entender la palabra toma, nos está diciendo: agarra, ahí hay. Aquí están las armas que tú necesitas para pelear la buena batalla. Pero muchas de las veces, hermano, tenemos todo a nuestro alcance. Tenemos todo a nuestra disposición. Dios nos ha servido en la mesa, nos ha puesto en el lugar donde usted y yo nomás tenemos que llegar y tomar y vestirnos con la armadura que Dios nos ha dado. Pero a muchos se nos hace pesado. A muchos se nos hace pesado, hermano, poder tomar toda la armadura. Y la palabra de Dios, hermano, no dice toma cierta armadura o toma
lo que a ti te guste. El Señor te dice en la palabra y me dice, toma toda la armadura. Y si no, mire lo que dice en el verso 10 que leímos. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, ¿dónde esté, hermano? ¿Dónde esté y yo nos vamos a fortalecer? Nos vamos a fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuántas veces, hermano? Yo pregunto, hermano, o nos preguntamos, ¿cuántas de las veces hemos peleado las batallas con nuestras propias fuerzas? Con nuestra propia inteligencia, con nuestra propia sabiduría. Y cuando yo y usted peleamos de esa manera, hermano, regularmente usted y yo somos vencidos. Porque dice la palabra que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados y contra potestades. O sea, estamos peleando, hermano, con demonios. Y esos demonios, hermano, si no fuera por la sangre de Cristo que se ha derramado a nosotros, si no fuera por su palabra, por el nombre de Jesús, anteriormente cuando yo y usted no conocíamos a Cristo, hermano, dice la palabra que yo y usted estábamos vencidos. Que yo y usted estábamos muertos. Pero ahora usted y yo, hermano, estamos vivos por la sangre del Señor Jesucristo. Por la sangre del Cordero. Amén. Ahora usted y yo, hermano, somos fuertes en el Señor. Ahora yo y usted, hermano, nos podemos parar y decir, yo estoy firme. Pero no es por nuestras propias fuerzas, es por las fuerzas que el Señor nos da a través de su palabra y a través de su Espíritu. Hay una alabanza, hermano, que dice, fuerte soy. Pero ¿sabe qué, hermano? No en mis propias fuerzas. En las fuerzas del Señor, por eso está diciendo el apóstol Pablo, hermano, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Dónde está nuestra fortaleza, hermano? En el Señor. La pregunta es, hermano, ¿cuántos de los que estamos aquí verdaderamente buscamos al Señor? Si usted busca a Dios con todo su corazón, verdaderamente usted es fuerte. Pero si usted no busca al Señor, si usted no come su palabra, si usted no se alimenta de su palabra, ¿se puede imaginar, hermano, la respuesta a esa pregunta? No sería fuerte, sería debilidad. Y se mira muchos casos, hermano. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas personas que llegan a los caminos del Señor y no se alimentan, no buscan fortalecerse en el Señor y terminan, hermano, fuera del propósito de Dios. Porque lo único, hermano, que mantiene al hombre de pie es la palabra de Dios. El único que mantiene de pie al hombre, hermano, es el Señor. Amén. Ahora mire, vamos a ir punto por punto. Vamos a mirar lo que dice el verso 14. Desde el verso 14 vamos a partir. Del 14 al 17, allí vamos a encontrar, hermano, esas seis armas con las cuales Dios nos quiere capacitar. Allí vamos a poder mirar, hermano, 5 armas que el Señor nos está dando de defensa, y vamos a mirar una arma que es de muerte. Una arma que Dios nos está entregando, hermano, la cual es la más poderosa. Y está al último. Y el Señor, hermano, nos está diciendo, esta es la arma que yo te estoy dando para que tú puedas no nomás vencer, sino matar a tu adversario. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el soldado romano, cuando él salía a pelear con esas 5 armas que él tenía de defensa, no podía matar a otro soldado. Únicamente era para que él se protegiera. Él traía un casco, el cual lo protegía. Él traía un escudo, el cual lo protegía. Él traía un cinto de protección también. Él traía sandalias, dice la palabra. Todo traía, hermano, lo adecuado, porque iba a estar en lugares que necesitaba, hermano, esa vestimenta. Ahora imagínense a un soldado, hermano, con todo el equipo,
y yendo, caminando, hermano, por un lugar donde hay piedras picudas, donde hay espinas. ¿Se imagina? Por eso era necesario, hermano, que el soldado trajera buen calzado. Y aquí la palabra de Dios habla de esa vestimenta. Habla de ese calzado que usted y yo tenemos que llevar. No es físico, pero usted y yo vamos a poder mirar, hermano, qué tipo de vestimenta Dios quiere poner en usted y en mí. Miren lo que dice el verso 14. Primer punto, vamos a mirar ahí, dice: estar pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad. Si usted se fija, hermano, este verso 14 se divide en dos partes. Aquí hay dos armas que el Señor nos está dando en este verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y ahí vamos a parar porque este verso se divide en dos partes. Amén. En el tiempo pasado, hermanos, el significado de ceñir los lomos era una expresión antigua que significaba sujetarse la túnica larga con un cinturón para poder correr, trabajar o luchar sin tropezar. Eso era en el tiempo pasado. Ahora, la verdad como cinto, porque dice la palabra del Señor, hermano, que yo y usted como cristianos tenemos que ceñirnos. Ahora, ¿qué es ese cinto que usted y yo tenemos que usar? Amén. La verdad como cinto, así como el cinturón del soldado romano sostenía la armadura y la espada, la verdad de Dios y la integridad personal sostiene toda la vida del cristiano y lo protege contra el error y contra la maldad. Ese es el cinto que usted y yo tenemos que tener. Pero ahora vamos a mirar, ahora lo voy a invitar que vaya al libro de Lucas, capítulo 12, versículo 35. Y allí vamos a poder mirar qué es lo que está hablando el Señor, hermano, porque este tema, hermano, este tema es un tema muy hermoso. Y si usted y yo lo entendemos de la manera que Dios nos lo quiere explicar, usted y yo vamos a poder mirar, hermano, que muchas veces usted y yo como cristianos andamos con el puro pantalón. Nos falta el cinto. En otras palabras, hermano, por ahí a muchos de nosotros como cabeza del hogar se nos andan cayendo los pantalones. Y es necesario, hermano, que el hombre traiga su cinto. Es necesario que el hombre ande bien fajado todo el tiempo. Ahorita en la actualidad, hermano, miramos la juventud. Es más, los jóvenes ahorita ni siquiera conocen el cinto. La mayoría de los jóvenes ahorita andan con los pantalones a medias sentaderas. Y muchos de ellos traen cinto, pero lo traen de lujo, porque aún así traen los pantalones abajo. Y es necesario, hermano, que usted y yo como hijos de Dios sepamos qué es lo que Dios quiere, hermano, para nuestra vida. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la verdad del Señor nos la ha entregado y Él no quiere que se nos caiga. Él no quiere, hermano, que su verdad que Él te ha dado a ti no quiere que se te caiga. Él quiere que la mantengas firme, así como el soldado romano. Amén. Libro de Lucas, capítulo 12, verso 35, dice la palabra: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas, porque cuando llegue y llame, le abran enseguida. Y luego mire lo que dice el 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Esta, hermano y hermana, esta es la pregunta que está haciendo Dios en este tiempo. La venida del Señor está cerca, pero ¿cuántos de los que estamos aquí estamos preparados? ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermano, estamos velando verdaderamente?
¿Cuántos de los que estamos aquí, hermano, tenemos como cinto o estamos ceñidos con la verdad de Cristo? ¿A cuántos de los que estamos aquí por ahí todavía escuchamos otra enseñanza o escuchamos a alguien que nos dice, oh, ¿sabes qué? Como lleva las cosas, tú no es correcto. Es de esta manera y todavía nos movemos, como que todavía se nos quiere caer la carga. Y es necesario, hermano, que usted y yo estemos bien ceñidos con la verdad. Porque ese es el cinto, hermano. Ese es el cinto, esa es de la manera que Dios quiere que yo y usted nos ceñamos. En el 37 dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto, fíjese, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a su mesa y vendrá a servirles. Entonces dice la palabra del Señor, hermano, que cuando Él venga y a todo aquel que encuentre velando y orando, dice que Él se va a ceñir. Cuando nosotros entendemos, hermano, y ponemos nuestro cinto, hay algo que se junta, hay algo que se une, hay algo que se aprieta. Y eso es lo que está diciendo la palabra, que cuando Él venga, Él se va a ceñir, Él se va a unir a nosotros y dice que Él nos va a decir, siéntate, y Él mismo dice que nos va a dar de comer. Pero no a cualquiera, hermano, dice, a los que estén velando y orando. Y si seguimos, hermano, a los que estén viviendo una vida en santidad. A los que busquen, hermano, día a día agradar a su Creador. A los que lo amen. Aquellos, hermanos, que pongan en prioridad a Dios primero. Porque muchas de las veces, hermano, ponemos otras cosas antes que Dios. Y eso no es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿A cuántos de los que estamos aquí nos ha pasado esto? ¿Cuántos hemos puesto a Dios en segundo lugar en muchas ocasiones? A mí me ha pasado, no sé si a usted le ha pasado. Pero miramos, hermano, que ese no es el camino correcto. Entonces, mire, estar ceñidos, hermano, con la verdad significa que usted y yo estemos bien conscientes de que Dios nos ha dado algo especial. Toda la armadura del soldado, hermano, toda la armadura del soldado recaía en el cinturón. Si el soldado se quitaba el cinturón, hermano, si el soldado romano se quitaba el cinturón, toda la armadura se le caía. Si usted y yo soltamos la verdad que hemos recibido, si usted y yo cambiamos la verdad de Cristo por la mentira del mundo, hermano, todo lo que traíamos se va a ir abajo. Toda aquella verdad que nos había mantenido firme, en el momento que usted y yo nos dejemos de ceñir con esta verdad, en ese momento, hermano, todo se viene abajo. Y el Señor, hermano, no quiere que tú y yo nos ceñamos por un cierto tiempo, por algunos meses o algunos años. El Señor quiere que yo y usted estemos ceñidos hasta que Él venga, hermano. Por eso dice la palabra, hermano, el que permaneciere hasta el fin, ese será salvo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque para el soldado no es fácil llevar tanta carga en su cuerpo. Para el soldado no es fácil correr por un desierto y tropezarse y golpearse con una piedra. No es fácil que por allí en alguna ocasión incluso se pueda clavar hasta una estaca, una espina. Pero aún así el soldado, hermano, tiene que seguir caminando. Muchas de las veces, hermano, como soldados del Señor, no soportamos la lucha, la prueba. En ocasiones, mire, traemos ciertas cosas en nosotros, podemos traer el casco y la coraza, pero andamos descalzos. Y en muchas ocasiones, hermanos, sentimos por ahí una espinita y ¡ouch! Me quiero ir de la iglesia porque el pastor me llamó la atención. ¿Sabes por qué, hermano? Porque no traes el calzado. Te hace falta que te pongas el calzado. Te hace falta que te pongas el calzado para que puedas amortiguar las espinas, para que puedas pisar en las piedras picudas.
El soldado, hermano, no puede andar sin calzado. El calzado era algo muy importante que lo llevaba a lugares donde él iba a pelear esa batalla. Esa es la pregunta, hermano. ¿Cuántas de las veces has sentido esas espinas que te han picado, esas piedras, y quieres correr? Quieres parar y decir, aquí me quedo porque me lastimé. Aquí me quedo porque me lastimaron. ¿Sabes por qué, hermano? Porque muchas de las veces no traemos las sandalias bien puestas. Y eso pasa con el soldado, hermano. Cuando no se pone bien su calzado, lleva riesgos de lastimarse, lleva riesgos de espinarse. No sé cuántas veces te haya pasado, pero ojalá que usted y yo, hermano, entendamos que Dios nos quiere vestir. La segunda parte del verso 14, más vamos a continuar. En el verso 14, mire. Después de estar ceñidos nuestros lomos con la verdad, dice, vestidos con la coraza de justicia. Ese es el punto número 2, vestidos con la coraza de justicia. Y la coraza de justicia, hermano, es una aplicación diaria a nuestro diario vivir. ¿Por qué, hermano? Porque yo y usted tenemos un llamado. Y dice la palabra del Señor, hermano. El Señor en una ocasión dijo, aprender de mí que soy manso y humilde. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el Señor, aunque era rey, aunque era Dios sobre todas las cosas, Él vino en un carácter de siervo, en un carácter humilde. Por eso dice el Señor, hermano, aprender de mí que soy manso y humilde. Y da una razón, hermano, muy importante. Dice, ¿para qué, hermano? Para que halles descanso para tu corazón y tu alma. La pregunta es, ¿cómo anda, hermano, aquella persona que es orgullosa? ¿Cómo anda aquella persona que es altiva? Una persona orgullosa, hermano, una persona altiva, todo el tiempo anda enojado. Nada le parece, nada le gusta. Es más, ni las cosas que hace él le parecen. Se enoja consigo mismo. Pero, más sin embargo, cuando yo y usted, hermano, nos vestimos del carácter de Cristo, cuando alguien mira a nosotros que hay paz, cuando alguien mira que nosotros hay mansedumbre, cuando alguien mira que nosotros hay templanza, verdaderamente aquella persona que no conoce de Cristo puede decir, esa persona que va caminando ahí se parece a un hijo de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque miran en tu vida que la humildad se mueve, porque miran que hay paz en tu corazón, porque miran que eres una persona templada, una persona que eres tranquila, que ayudas a las demás personas. Entonces, esa es la manera, hermano, de la cual en la segunda parte del verso 14 dice que estemos vestidos con la coraza de justicia. Si usted se fija, ya vamos con dos armas de defensa. Y el Señor dice que tomemos toda la armadura de Dios. Pero llevamos el cinto y llevamos la coraza de justicia. La coraza que usaba el soldado, hermano, romano era esa parte que llevaba en su pecho para que cubriera las partes de su cuerpo que eran sensibles a una espada, a una flecha o algo que le pegaran allí. Entonces él tenía que llevar esa armadura. Si usted se fija, el cinto y la coraza era una arma de defensa. Pero aquí dice la palabra del Señor, hermano, que para usted y para mí, dice, y vestidos con la coraza de justicia. Ahora usted y yo no llevamos una coraza física. ¿Sí me entiende? Yo no lo miro a usted vestido como un soldado romano. Y yo a usted lo miro como un soldado de Cristo. Pero la pregunta es, como yo no puedo mirar su vestimenta, usted sabe si la tiene. O usted sabe si hoy se le olvidó el casco.
O si se vino con un zapato de uno y otro de otro. O se vino descalzo, en otras palabras. Se le puede llegar a lastimar la palabra, o si le ofende la palabra, hermano, significa que usted viene descalzo. Para otro día que venga, véngase con sandalias. ¿Ok? Entonces, hermano, esa es la coraza de justicia. La justicia en usted y en mí se tiene que convertir en una protección. Esa justicia, hermano, de Dios, porque no es la nuestra, es la justicia de Dios en nosotros. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser justos como Él es justo. Entonces, si nosotros no traemos esa coraza, nosotros no traemos esa protección en nuestro corazón puede recibir daño. Nuestro corazón, hermano, puede recibir dardos del enemigo, con el cual, hermano, nos puede destruir. Y es necesario, hermano, que nuestro corazón esté vestido con la justicia de Dios. En otras palabras, hermano, lo más que usted pueda ser justo delante de Dios y de los hombres, séalo, hágalo. ¿Sabe por qué? Porque de esa manera, hermano, usted está cubriendo su corazón con la justicia de Dios. Y mire, lo voy a invitar a que vaya al libro de Isaías capítulo 59, y ahí nos va a enseñar, hermano, la palabra de Dios, que esta vestidura viene de parte de él. Amén. Isaías capítulo 59, verso 17. Isaías capítulo 59, verso 17. ¿Ya la tiene? Dice la palabra del Señor. Dice, pues de justicia se vistió como de coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Y yo le voy a leer Primera de Tesalonicenses, para irnos rápido. Capítulo 5, verso 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. De allí voy a brincar a Mateo, capítulo 7, versículo 15. Dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Si usted se fija, hermano, aquí está hablando el Señor, hermano, de una verdad con la cual yo y usted tenemos que estar vestidos. Pero dice que nos guardemos de los falsos profetas y de los falsos maestros. ¿Sabe por qué? ¿Cómo viene un falso, hermano? ¿Cómo se presenta un falso? ¿Cómo se presenta aquella persona con necesidad? Cuando trae la intención de robar a la persona. Se va a presentar, hermano, como real, como verdadero. El falso profeta se presenta con una vestimenta parecida a la que Cristo da. Y muchas de las veces pasa desapercibido. Pero hay una manera, hermano, de conocer a estos falsos. Y dice la palabra, hermano, por sus frutos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el árbol malo no puede dar frutos buenos. Y cuando usted mire un falso cristiano, un falso profeta, usted se va a dar cuenta. A los días se va a dar cuenta de que es un falso. ¿Sabe por qué? Por los frutos que está dando. Porque está escrito, hermano, por la palabra de Dios, el árbol malo no puede dar frutos buenos. Por más que se esfuerce el hombre, hermano, a dar frutos buenos, no lo va a poder hacer. Porque la palabra del Señor, hermano, dice que de la abundancia del corazón habla la boca.
Entonces, en el libro de Mateo, en el libro primero de Pedro, ahí se la voy a invitar que vaya. Es una escritura que le va a gustar mucho a las hermanas. Primera de Pedro, capítulo 3. No vamos a hablar del tema, hermano, no vamos a hablar de una vestimenta física, pero mire lo que dice. Recuerde que usted y yo tenemos que estar vestidos con la coraza de justicia. Tenemos que ser justos delante de Dios. Ya estamos en 1 de Pedro capítulo 3. Dice el verso 1. Asimismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. La palabra conducta, hermano, viene de la palabra conducir o manejar, como usted lo entienda mejor. Hay muchas personas que manejan un carro y usted los mira manejando y dice, qué mal maneja esta persona. ¿Sí o no? Hay gente que maneja a exceso de velocidad. Esa es una falta delante de las leyes terrenales y delante de Dios. Hay gente que se pasa los estados porque va a llegar tarde. Hay gente que por ir elevado en el teléfono se pasa las luces rojas. Y eso le pasa a los cristianos aún. Porque en veces seguimos las mismas corrientes que sigue el mundo. Entonces, la palabra de Dios, hermano, dice que estemos vestidos con toda la armadura de Dios. Y la justicia de Dios, hermano, es una parte fundamental e indispensable para nuestra vestimenta. Tenemos que guardar este corazón. Amén. Delante de Dios y delante de su pueblo, de sus hijos. Nos quedamos donde dice conducta de sus esposas. Entonces lo que dice el verso 1, hermano, que si la mujer tiene un hombre, un esposo que es incrédulo, dice que dice la palabra que si ella maneja su vida correctamente como Dios le enseña en su palabra, que si ella es justa, que si ella se sujeta a su esposo, porque la palabra de Dios está diciendo, no le está diciendo el que está predicando, le está diciendo Dios, que si ella se conduce de esta manera, la palabra de Dios está diciendo, hermano, y es una garantía. Cuando Dios habla, es una garantía. Dice, la conducta de su esposa va a ganar sin palabras a su esposo, a su marido. Entonces, muchas de las veces por eso esposos no pueden ganar a sus esposas, porque venimos aquí a la iglesia y aparentamos que somos cristianos, nos vestimos como cristianos, pero allá en la casa nos volvemos a poner el traje de lobo. Y así no podemos convencer a una persona incrédula, aunque viva con nosotros, y más a la persona que está, hermano, viviendo al lado de nosotros, que es la que más nos conoce a nosotros. Por eso muchas de las veces una mujer no puede conquistar el corazón de su esposo para Cristo, porque ciertamente sí trae la falda larga, pero no tiene un corazón recto delante de Dios. Y eso, hermano, hermana, eso es no estar vestido con la coraza de justicia. Mire lo que dice el verso 2. Considerando vuestra conducta casta, respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, vestidos lujosos. Ahora mire la vestimenta que requiere Dios, en este caso para la mujer, en el verso 4. Esa es la vestimenta que Dios requiere
no nomás, aunque está hablando de la mujer aquí, pero no nomás la requiere en la mujer, la requiere en el hombre y en la mujer. Y en el verso 4 nos enseña, dice, sino el interno. Miren, lo que viene para enfrente es parte de la justicia de Dios. Y es de lo que usted y yo tenemos que vestirnos. Dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato o arreglo de un espíritu afable y apacible. Y la pregunta sería, hermano, ¿cuántos de los varones que estamos aquí, que estamos casados, tenemos un modelo de esto en nuestra casa? Una mujer que apacible, una mujer que te transmita paz. Y la pregunta también para nosotros los varones, ¿cuántos de las mujeres que están aquí tienen a su lado un hombre apacible? Un hombre que las comprenda, un hombre que las ayude, un hombre que las proteja. A lo mejor, hermano, nosotros como varones también estamos teniendo este tipo de fallas y no estamos bien vestidos. No tenemos, hermano, en otras palabras, no tenemos la vestimenta correcta que Dios requiere para que un matrimonio sea un matrimonio glorioso delante de Dios. Para que no haya gritos, para que no haya peleas, es necesario, hermano, que la mujer entienda que Dios le está diciendo que se sujete a su esposo. Pero vamos a mirar lo que dice Dios al hombre también. Amén. Vamos a leer el 4 de una vez, todo. Dice, sino el interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y le da la razón, hermano. No crea que Dios le deja las cosas a medias. Dios le da la razón. Mire, en el 5 dice, porque así también se ataviaban, así también se vestían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y no crea que aquí está hablando de faldas largas. Aquí está hablando de ¿qué? De una vestimenta apacible, afable. O sea que el adorno que muchas de las veces la mujer se pone aquí para mirarse hermosa, debe de tenerlo en el corazón. O sea que Dios está buscando ese arreglo, hermano, dentro de tu corazón. No en el cabello, no en las alhajas que te puedas poner, no en lo que tú te puedas poner en tu cuerpo. Dios está buscando esa vestimenta dentro de tu corazón, dentro de mi corazón. Y en el verso 6 dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Y mire, también el Señor es parejo, el Señor es justo, también tiene para el varón, amén. Dice el verso 7, dice, vosotros maridos, igualmente, no hay diferencia, vivir con ellas sabiamente. A lo mejor si preguntáramos aquí, hermano, en este momento, que levantaran las mujeres, nuestras esposas, ¿quién consideraría que tiene un esposo sabio? A lo mejor no había ninguna mano levantada. Porque se requiere de sabiduría para guiar una familia, hermano. Se requiere de sabiduría de Dios para guiar un matrimonio, para guiar los hijos, para guiar un hogar. Se requiere de sabiduría, hermano, para tratar a una persona que tienes a tu lado, que es hija de Dios. Y muchas de las veces, hermano, nosotros somos bruscos, toscos y malos, hermano, para tratar a una mujer. Entonces muchas de las veces
La mujer, hermano, también siente, la mujer también le duele. Y muchas de las veces no hay ese afecto que nosotros quisiéramos porque no se siente segura con la persona que tiene al lado, con la persona que debería de sentirse segura. En otras palabras, hermano, muchas veces el hombre también anda con los pantalones sin cinto. Muchas de las cosas que hemos entendido y nos han predicado, no las tenemos ceñidas a nuestro corazón, a nuestra vida. Por eso muchos matrimonios terminan fracasando porque no tenemos en cuenta muchas cosas de parte de Dios. Hay veces que el hombre, hermano, se puede entregar totalmente a Dios y la mujer no busca a Dios. Ese matrimonio difícilmente va a funcionar. Hay veces que la mujer se entrega a Dios totalmente y el hombre no quiere nada con Dios. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando el hombre entiende el llamado de Dios? ¿Qué pasa cuando la mujer entiende el llamado de Dios? Es como cuando aquella planta, aquella flor, aquel rosal, tú la siembras y la estás regando y regando, pero no regando de la otra manera. Le está echando agua. Esa flor, hermano, florece. Muchas de las veces nosotros como matrimonios nos empeñamos a seguir nuestros instintos y nuestros instintos nos traicionan. Porque nosotros muchas de las veces todavía hay orgullo, hay necedad. Y muchas de las veces incluso hasta nos podemos ir a dormir, hermano, enojados. Y eso no es estar bien vestido. Para que un matrimonio funcione, hermano, necesitamos estar bien vestidos ambos, el hombre y la mujer. Y en el verso 8, hermano, dice: finalmente ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Ahora, si usted y yo, hermano, nos vestimos con esta coraza de justicia, con estas palabras que hemos mirado aquí, nosotros no estamos usando otra vestimenta que no sea la de Cristo. O sea, nos estamos vistiendo con lo que Dios nos dijo: tomar toda la armadura de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque a lo que vamos ahorita, en los 2 puntos que vamos, son 2 armas que Dios nos dice que necesitamos. Y son para defensa. Para defensa de nuestra vida espiritual. Para defensa de nuestros hijos. Para defensa de nuestro matrimonio. Para defensa de nuestra familia. Para defensa, hermano, de una congregación. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando usted ora por mí, usted me está ayudando a pelear mi batalla. Cuando yo oro por usted, yo le estoy ayudando a pelear su batalla. Por eso dice la palabra: orar los unos por los otros. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en la oración hay poder. Porque Dios ha hecho muchos milagros a través de alguien que ora. Porque Dios ha restaurado a muchas personas a través de alguien que ayuna o que ora. Hay muchos matrimonios, hermano, que están a punto de ser destruidos. Pero mire qué pasa cuando llega Dios y se alinea el hombre y se alinea la mujer a lo que dice Dios. Esos matrimonios son restaurados rápido. ¿Por qué, hermano? Porque ya no pienso como yo pensaba, ya no actúo como yo actuaba, sino ahora pienso como piensa el Señor. Ahora actúo como actúa el Señor, ahora camino como camina el Señor. Y las cosas son diferentes. Por eso es que usted, hermano, usted y yo ahora somos diferentes. Por eso es que usted y yo ahora no somos los de antes. No somos los mismos peleoneros que éramos antes. No somos las mismas personas rencorosas que éramos antes. Claro que Dios ha hecho cosas grandes en nuestra vida, hermano. Pero aquí la enseñanza es que usted y yo estemos seguros de que estamos bien vestidos, porque estamos en una guerra espiritual. Y mire el hombre, hermano, el varón,
lleva una lucha tremenda. Porque muchas de las veces nosotros como varones tenemos que ceder. Muchas de las veces nosotros tenemos que humillarnos. Muchas de las veces nosotros como varones tenemos que... ¿Sabe por qué? Porque si la cabeza no piensa, se destruye todo. Y necesitamos, hermano, dejar nuestro viejo hombre a un lado y pensar sensatamente. Si hay problemas en el hogar, hermano, en el matrimonio, pensar sensatamente. Si hay problemas con los hijos, pensar correctamente. Y actuar, hermano, como Dios quiere que actuemos en esas necesidades. Amén. Se fue rápido el tiempo, hermano. Nos faltaron mirar 2 armas más de defensa y la última de muerte. Pero es mucho todavía para terminar. Así es de que lo vamos a dejar ahí. Recuerde, hermano, nos tenemos que ceñir con la verdad y con la justicia, con la coraza de justicia. Amén. Póngase de pie en este día, hermano, y dele gracias al Señor porque Él es bueno, amén, porque Él es grande en misericordia. Y yo creo, hermano, que el Señor, hermano, realmente quiere capacitarnos y vestirnos de manera correcta, amén, para que yo y usted podamos soportar. Dios le bendiga, hermano. Vamos a dejar este lugar en dirección del Señor y del pastor. Gloria a Dios.